Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia en este día maravilloso en el que el Padre Celestial nos bendice con su amor, nos bendice con su Hijo, nos bendice con su Espíritu y nos alimenta con su palabra. Por eso bendecimos a nuestro maravilloso Padre eterno, a nuestro Padre Abba, porque Él es quien nos creó, Él es quien nos salvó, Él quien nos provee, es nuestro sustentador, y bendecimos su santo nombre porque tenemos Padre. Gracias a la obra de Cristo Jesús y gracias al propósito eterno de Dios, nosotros tenemos hoy un pacto en el cual disfrutamos la paternidad de Dios y bendecimos a nuestro Padre por toda esa obra tan gloriosa, por toda esa obra majestuosa que el Padre ha hecho en Cristo Jesús a favor de la humanidad, a favor del hombre. Bendecimos al Padre por revelarse, por mostrarnos inicialmente su misericordia en el pacto antiguo, pero después nos ha concedido mostrarnos todo el amor que le tiene a Cristo, también nos lo ha compartido a nosotros. Y por eso bendecimos a nuestro Padre maravilloso, dándole gracias porque nuestros sentidos fueron abiertos. Le damos gracias porque nos ha permitido nacer de nuevo, que es el mayor milagro en esta vida de fe, en esta vida espiritual. Nacer de nuevo precede cualquier otro milagro en el cuerpo. Y le damos gracias a nuestro Padre porque gracias a Él nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos libra de todas las consecuencias que vienen en la genética de Adán, que vienen en el genoma del primer nacimiento. Por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque hoy, por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, nosotros, gracias al Padre, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Por eso dependemos del Padre Celestial, porque nadie puede nacer por sí solo. El Padre es el que hace nacer. Él es el que da la vida a algo que nace. Y por eso nuestro Padre nos dio una nueva vida, la cual hoy disfrutamos y estamos junto con el Espíritu Santo aprendiendo a administrar esa vida, aprendiendo a entender la vida espiritual, la vida nacida de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo que es el que nos está haciendo la diferencia entre la primer vida nacida de la carne, ahora la vida postrera nacida del Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos está adiestrando, el que nos está dando la maestría para que nosotros no seamos robados por la vida antigua, por la primer vida nacida, sino que todos los días la postrer vida nacida del agua y del Espíritu, esa vida tome gobierno, tome señorío y tome expresión, porque esa es la vida que expresa al Padre Celestial, que expresa al Hijo. Por eso, en este tiempo de fe, bendecimos a nuestro Padre por ese milagro tan grande de habernos hecho nacer de nuevo, por esta salvación tan grande dada en Cristo Jesús y por toda la sabiduría que Él nos da para poder entender su voluntad, que es perfecta y agradable. Bienvenida, amada Iglesia, y vamos a alimentarnos, vamos a nutrirnos de las riquezas inescrutables del Señor Jesús, y para eso vamos a utilizar la porción escrita, vamos a usar las Escrituras, pero le pedimos al que las inspiró, al Espíritu Santo, que nos permita por medio de este texto escrito ser alimentados, para que este texto no se convierta solamente en una porción de conocimiento, sino que por la obra del Espíritu Santo esto que está aquí en esta escritura se convierta en una porción de alimento que nos dé vida, una porción de alimento espiritual que nos transforme, que nos dé luz, que nos haga entender,
el propósito eterno de nuestro Padre. Y por eso vamos a fluir en el capítulo 110, vamos a alimentarnos allí junto con la guía y la luz del Espíritu Santo, y le damos gracias al Padre por este alimento enviado para hoy, para mi alma, para mi espíritu. Y dice el Salmo 110, Salmo de David, en el nombre del Señor, dice el Salmo: y Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Ese es el Salmo 110, amada iglesia, donde vamos a permitir que el Espíritu Santo nos revele a Cristo en ese salmo, porque el fin de todas las escrituras es dar testimonio de Cristo Jesús. Entonces, cada vez que vayamos a una porción de la escritura, sea del antiguo tiempo o del nuevo pacto, nosotros necesitamos ver a Cristo Jesús, porque el objetivo de la escritura es mostrarnos al Hijo de Dios, mostrarnos a nuestro Señor, mostrarnos a nuestro Salvador. El objetivo de las escrituras no es mostrarnos a ningún hombre de los cuales participaron, sino mostrarnos a quien ellos testificaban en figura y sombra, al que había de venir, al unigénito de Dios. Entonces, por eso, quien nos puede ayudar para no perdernos allí entre tantas actividades, tantas hazañas, tantos hombres, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela a Cristo Jesús. Entonces, el Salmo 110 es un salmo que escribe David, el rey de Israel, para esos días. David escribe este salmo, y dice, este salmo dice David, que Jehová ha sentado a la diestra a alguien hasta poner a todos los enemigos por sus pies. Entonces, aunque pareciera que está hablando de él, de David, no está hablando de David. Este salmo está hablando de alguien más grande que David. Este salmo está hablando de el mismo unigénito Hijo de Dios. Este salmo está hablando de Cristo. Incluso este Salmo 110 es un salmo que se le conoce como salmo mesiánico, lo cual significa que es un salmo que muestra muy visiblemente a Cristo, porque David no fue sentado a la diestra del Padre. David está esperando resurrección, pero sí sabemos, por medio del Espíritu Santo y otros escritores, que solo uno ha sido sentado a la diestra del Padre, y ese que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo hombre, el mismo Hijo de Dios, el mismo unigénito Hijo de Dios, está sentado ya a la diestra del Padre. Entonces, por eso este salmo, aunque pareciera que inicialmente hablara de David, aunque pareciera que Dios estuviera diciéndole a David, yo te voy a dar el cetro de tu poder, yo voy a hacerte un sacerdote, en sí no está hablando de David, está hablando del Hijo de David, del descendiente de David, que finalmente es el mismo Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, este salmo está hablando es de Cristo Jesús, del Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice el salmo? Inicia diciendo que se va a sentar a la diestra de Dios a alguien que tiene cetro, a alguien que también Dios le va a entregar el reinado, le entrega el reino, es un rey porque tiene cetro, tiene vara de poder. Entonces dice el salmo, yo voy a sentar a la diestra, y David lo llama mi Señor, o sea, está refiriéndose a Cristo, porque Cristo es el único que está sentado a la diestra del Padre. Entonces dice el salmo, uno
va a ser sentado a la diestra del Señor. A ese que se siente a la diestra del Señor se le van a postrar todos los enemigos. Sobre él va a poner a todos los enemigos delante de sus pies. Y también se le va a entregar el cetro de poder, porque él va a ser el rey de todo lo que gobierne y señorea. Pero también dice el Salmo que este rey además va a ser sacerdote para siempre. Dice, y juró Jehová Dios que él es sacerdote para siempre. Y nos da una descripción, a semejanza o según el orden de Melquisedec, que ya vamos a mirar dónde es que aparece Melquisedec por primera vez en las Escrituras, que es en Génesis 14. Entonces, dice el salmista, hay una persona que se va a sentar a la diestra del trono de Jehová. Hay una persona que además de sentarse a la diestra del trono de Jehová, va a tener el título de rey y va a tener el título de sacerdote. O sea, va a venir algo nuevo que no tenía la ley, porque la ley tenía al rey por separado y al sacerdote por separado. En Israel uno era el rey, otro era el sacerdote. Entonces ahora Dios dice, viene algo nuevo, está anunciando David, viene un pacto nuevo, viene algo que Dios va a hacer, va a unificar en una persona todo. Entonces por eso en Cristo Jesús Dios unió todas las cosas. En Cristo Jesús Dios reconcilió el cielo y la tierra, reconcilió todas las cosas, unificó todas las cosas. Por eso en Cristo Jesús se acaba la separación. Ya no va a estar separado el reino del sacerdocio. Dios, cuando viene Cristo, Cristo une el reinado y el sacerdocio. Ahora Cristo Jesús es la primicia. Él es el primer rey y el primer sumo sacerdote al tiempo. Cristo Jesús unificó todo lo que el pecado separó. Porque ¿qué fue lo que trajo el primer Adán? El primer Adán trajo separación. Adán separó a Dios del hombre. Ahora Cristo viene y une a Dios y al hombre y los hace uno. Ahora Dios y el hombre no están separados. Dios y el hombre están juntos, están unidos, se han hecho uno. Gracias a uno. ¿A quién? Al unigénito Hijo de Dios. Cristo Jesús vino a unir lo que en Adán se separó. Entonces por eso es que Cristo Jesús es el que reconcilia, une, va a soldar todas las cosas que se separaron por el pecado. ¿Y qué fue lo primero que se separó por el pecado? Dios y el hombre se separaron. Dios quedó en un lado y el hombre quedó expulsado en otro. Hubo una separación, porque el pecado es una separación. El pecado es una separación vertical. Por eso la cruz tiene un eje vertical y un eje horizontal, porque el pecado es una separación vertical. Dios y el hombre se separan, el creador y la criatura se separan por el pecado. Pero la muerte es una separación horizontal. La muerte nos separa ahora al hombre de lo que tiene a su alrededor. La muerte nos separa del prójimo. Por eso la muerte nos separa a nosotros, pero el pecado nos separa de Dios. Entonces el pecado que trajo a Adán nos separó de Dios y nos separó de los próximos. Por eso la muerte a todos nos separa en algún momento. Podemos tener algún pacto, podemos tener alguna promesa, pero no hay ningún pacto y promesa que supere o venza la muerte. La muerte supera ese pacto. ¿Por qué? Porque la muerte nos separa en algún momento a todos los humanos. ¿Por qué nos separa? Porque quedamos con pecado y con muerte, y el pecado y la muerte son dos separaciones, solo que una separación es vertical y la otra separación es horizontal. Entonces, ¿quién trajo la separación? La trajo Adán. Por Adán entró la separación, se separó el reinado del sacerdocio, Dios del hombre, el cielo y la tierra. Todas las cosas se separaron, el hombre y la mujer. Todo lo que Dios había hecho uno, en Adán se separó. Entonces, por el primer Adán entró el pecado. ¿Pero qué significa que por el primer Adán entró el pecado? Pues significa que por el primer Adán entró la separación a la tierra. Entró la separación del alma y el cuerpo, que es la muerte. Se separa el alma y el cuerpo en algún momento. Entró la separación del padre y el hijo, la separación de la madre del hombre y de la mujer. Por eso en el principio el padre y el hijo era perpetuamente. Ahora viene y se separa. El hijo llega un momento en que se separa el padre. Eso entró por Adán. En un momento el padre pierde potestad sobre el hijo.
En lo eterno, nunca el Padre pierde potestad sobre el Hijo, jamás, porque es algo eterno, es algo único. El hombre y la mujer son uno. Cuando Dios los creó, Adán los separó. Por eso cuando Adán pecó, le dijo a la mujer: tú te llamas Eva, yo me sigo llamando Adán, porque al principio Dios a los dos los llamó Adán. Estaban unidos en un solo nombre, en un solo cuerpo, eran uno. Y el pecado entró en Adán y Adán la separa. Dice: yo me llamo Adán, tú te llamas Eva. Adán entró la separación a la tierra. Entonces cuando dice la Escritura por el Espíritu Santo y viene a explicarnos que por Adán entró el pecado, ¿qué fue lo que realmente entró a la tierra? La separación. Y la separación nos divide, la separación mata. Por eso es que aún el cuerpo de Cristo sufre de esa separación. Nos vemos todos muy distintos, muy diferentes, muy separados. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede unir? Cristo, porque Cristo es el que viene a unificar, viene a unir, a reconciliar lo que se separó, lo que se desprendió. Entonces el pecado o Satanás hizo que todas las cosas que Dios hizo una se separaran. Entonces ahora viene y nos dice el salmista en un canto, en un salmo profético de Cristo, viene y dice: llegará un momento en que aparezca uno que Dios lo siente a la diestra de su trono. Entonces, para poderlo centrar a la diestra del trono, tiene que ser uno que sea conforme al corazón de Dios, que sea conforme a la perfección de Dios, porque para sentarse al lado del trono de Dios tiene que ser tan perfecto como Dios. Entonces, ningún hombre, desde Adán hasta Jesús, Dios lo pudo sentar a la diestra del Padre. Aunque Dios pareciera que se llevó a Enoc, ¿verdad?, sin muerte, aunque pareciera que se llevó a Elías en unos torbellinos, aunque pareciera que el cuerpo de Moisés lo escondió, a ninguno de ellos lo sentó a la diestra, aunque parecieran que son los únicos que salieron sin muerte, pero no lo sentó a la diestra. Ni al propio David, que profetizó esto, tampoco a David lo sentó a la diestra. Aunque David parecía tener un corazón conforme a Dios, no fue sentado a la diestra. Aunque él profetizó esto, él no fue el hombre que Dios sentó a la diestra, sino un descendiente del linaje de él. También le llamaban el hijo de David. Y el hijo de David se llama Cristo Jesús. Él es el llamado el hijo de David, el hijo de Dios, el hijo de David. Entonces, ¿a quién fue el que el Padre sentó a la diestra? Uno se sentaría a la diestra. ¿Pero por qué se sentó a la diestra? Porque Él redimió lo que hizo Adán. Porque Dios lo sentó a la diestra. Porque Cristo Jesús volvió a unir todo lo que Adán separó. Entonces, uno vino y quitó el pecado. Cuando Cristo viene y quita el pecado, todo se vuelve a unificar. Entonces, ¿por qué este Cristo, este Jesús, Dios lo sienta a la diestra? Por la gran redención que le hizo a Dios. Porque Cristo Jesús reconcilió todas las cosas, volvió a unirle al Padre todas las cosas que Adán separó. Entonces por eso Adán fue expulsado del huerto. Cristo fue llevado desde la misma tierra hasta el trono de Dios y sentado a su derecha. Allí en la derecha del Padre hay uno con cuerpo humano, Cristo Jesús con cuerpo de hombre, sentado al trono de Dios, a la diestra de Dios, Jesucristo hombre. ¿Y por qué? Por la obra que él hizo. ¿Y cuál obra hizo? Puso a todos los enemigos de Dios en el estrado de sus pies. Entonces, por eso Cristo es el que está sentado a la diestra, porque primero venció todos los enemigos, que eran enemigos espirituales, potestades, principados, huestes de maldad. El Señor Jesús venció todos los enemigos del universo, no solamente los enemigos del hombre, los enemigos también adversarios de Dios. Cristo Jesús los pone por estrado de sus pies. Entonces, por ser Cristo el vencedor de todos los enemigos universales, de todos los enemigos terrenales, de todos los enemigos del propósito de Dios, hay uno a quien Dios sentó a la diestra del Padre. Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene una obra mayor que la de todos. Cristo venció a todos los enemigos, no solamente de carne y sangre, sino también los espirituales. David pudo vencer a Goliat, pero David no pudo vencer a Satanás. Incluso Satanás muchas veces derrotó a David, haciéndolo hacer un censo y a veces tomando la mujer extraña. Pero Cristo Jesús venció a Satanás en la tentación, en el desierto. Cristo Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció todos los enemigos que atentaban y amenazaban el propósito eterno del Padre, y a todos los enemigos que le separaron todas las cosas que el Padre unió,
Cristo los venció. Y al vencerlos, ahora Él puede unificar todo lo que estos enemigos habían separado. Entonces, ¿qué habían hecho los enemigos del propósito de Dios? Habían separado a Dios del hombre, nos dejó separados. Entonces Cristo viene, vence a esos enemigos. Por eso Dios dijo en el Edén a la mujer: la simiente de la mujer va a derrotar el enemigo que trajo la separación. Entonces Cristo Jesús derrota a ese enemigo que entró la separación a la tierra, que nos dejó separados de Dios, que nos dejó separados de las personas, y ahora viene y nos unifica, porque al derrotar al enemigo ya no hay enemigo que separe. Ahora Cristo coloca el Espíritu Santo, que es el que unifica todas las cosas que Dios hizo desde el principio uno, van a volver a ser uno por medio del Espíritu. Entonces, ¿quién hizo esta obra? Uno. ¿Quién? Cristo Jesús. No fue David, no fue Salomón, no fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, no fue Moisés, no fue Enón, no fue Sem, no fue Adán, no fue Abel con toda su ofrenda. Ninguno de ellos, ni los profetas, ni Elías, ni Eliseo, ni Ezequías, ni Joel, ninguno de ellos, ni los apóstoles. El que hizo esta obra tan majestuosa se llama Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús, primero, derrotó todos los enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los que trajeron la separación al universo, los que introdujeron el pecado. ¿Y qué es el pecado? La separación. Es lo que nos separa de Dios y nos separa del prójimo. Es lo que nos separa en el cuerpo, ese poder de separación. Entonces Cristo viene porque David no lo pudo hacer, porque David no es el Hijo de Dios. David es un siervo de Dios, es un creado, un ungido de Dios, pero Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Entonces, pero David sí profetizó a través de este salmo, que dijo: Jehová va a sentar un día a su diestra a un hombre, lo va a sentar a la diestra. ¿Pero por qué lo va a sentar? Entonces dice, ¿por qué lo va a sentar? Dice, lo va a sentar porque Él va a colocar a todos los enemigos en el estrado de los pies. ¿Y cuáles enemigos? Los enemigos de Dios y los enemigos del hombre. Entonces Cristo Jesús ha puesto los enemigos de Dios debajo de sus pies, los ha vencido, pero también los enemigos del hombre. Entonces ahora Él, por esa victoria tan grande, está puesto en el trono de Dios. Por eso nos va a mencionar que no solamente este que va a ser sentado a la diestra, que es Cristo Jesús, no es Moisés, no es Abraham, no es David con toda la gloria que tuvo, no es Salomón con toda la gloria que tuvo, es Cristo. Cristo es el que hoy actualmente está sentado a la diestra del Padre, porque todos estos hombres que hicieron cosas plenas en el propósito de Dios, todavía esperan en el sepulcro, esperan que haya resurrección de los muertos. Pero Cristo Jesús, tomando la vida al tercer día otra vez, está sentado a la diestra del Padre, porque el Padre lo sentó por la obra, porque ya terminó una obra majestuosa. ¿Cuál? Derrotó todos los enemigos del universo, los enemigos de Dios y los enemigos del hombre. Y ahora no solo eso, sino que ahora Dios le entregó el cetro. Entonces Dios le dice: tú eres el Rey eterno, tú vas a ser el Rey de los cielos y de la tierra, vas a señorear todo lo que hay por tu victoria. Entonces Dios le ha entregado el cetro a Cristo Jesús. Por eso el cetro ya no le pertenece a ningún hombre de la carne, le pertenece solamente a Cristo Jesús y a su iglesia. Y luego le dice además: este hombre que yo voy a colocar un día a mi diestra va a hacer algo nuevo, único. ¿Por qué? Porque Él va a unificar todo. Por eso Él será la primicia. Él será rey y a la vez será sumo sacerdote. Pero como es hijo de Dios y goza de eternidad, es un rey eterno. Es un rey que no va a sucederle el reino a otro, no le va a entregar el reino a otro porque Él no muere. Y además es un sacerdote que por ser eterno no va a darle el reino a otro, no va a legarle el sacerdocio a otro, porque este sumo sacerdote no muere. Entonces tenemos un rey eterno y un sumo sacerdote eterno. ¿Y quién es ese rey eterno? Cristo Jesús. ¿Y quién es ese sumo sacerdote eterno? Cristo Jesús. Desde el Salmo 110 nos anunció desde el antiguo tiempo, por medio de David, que un día vendría un rey sobre los cielos y sobre la tierra. No solamente rey de Israel, no solamente rey de Colombia, rey de todo lo que creó Dios, rey de lo que creó Dios, que en el Génesis nos dice que creó Dios, los cielos y la tierra. Entonces este va a ser rey no de Israel, no solamente de la tierra, rey de los cielos, rey de la tierra.
Y su reinado es eterno, porque Él no muere, es Dios mismo. Entonces tenemos un rey que reina los cielos, reina la tierra, por ende gobierna todas las naciones de la tierra, por eso está sobre todo presidente, por eso Él está sobre todo rey de la tierra, sobre todo Señor, sobre toda persona que tenga un título de gobierno. Cristo está sobre todos ellos, porque Él es el único que está sentado a la diestra del Padre y tiene un título de rey por eternidad. Los demás hombres de la tierra se mueren, los demás hombres de la tierra tienen que delegar el reino a otros. Cristo Jesús es el rey perpetuo, el rey eterno. Entonces nosotros tenemos, la iglesia debe saber que tiene no solamente un cordero que lo salva con su sangre, sino que tiene un rey que legisla, un rey que tiene soberanía, un rey que tiene trono, un rey que tiene cetro, y ese rey se llama Cristo Jesús. Por eso es que nosotros decimos por el Espíritu y por la Escritura, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús es de quien está hablando este salmo. Entonces no es David, porque David no es el que está sentado a la diestra. David no fue un rey para siempre, por eso tuvo que venir Salomón su hijo a seguir el reino, porque él no era este rey del cual él mismo profetizó. Él no es ese rey, pero él profetizó de uno que sí sería este tipo de rey, y ese rey que él profetizó llegó un día por el linaje del rey David, llamado Cristo Jesús, de la tribu de Judá, Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es Cristo Jesús? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de los cielos y Él es el Rey de la tierra. ¿Y por qué lo sentaron a la diestra del Padre? Porque puso por derrota a todos los enemigos, puso en sus pies a los enemigos de Dios y a los enemigos del hombre, a los enemigos del cielo y a los enemigos de la tierra. A todos los enemigos que estaban estorbando el cielo y la tierra, Cristo Jesús en una sola obra en la cruz derrotó a todos los enemigos del propósito de Dios y de los humanos. Entonces por eso a Él se le ha dado esta gloria, esta majestad de sentarlo a la diestra del Padre perpetuamente y haciéndolo un Rey eterno. Pero no solamente eso, haciéndolo también un sumo sacerdote eterno. Entonces por eso una vez que viene Cristo y Él es el Rey, se acaban los demás reinados. No existen más reinados, porque solo hay uno para siempre. Hay un Rey del cielo y de la tierra llamado Cristo. Él es Rey de las dos cosas al tiempo. ¿Por qué? Porque ahora el cielo y la tierra son uno, no están separados. No se necesita un rey en el cielo y un rey en la tierra, porque eso es separación. Como Cristo unió cielo y tierra, Dios y hombre, rey, sacerdocio, reunió todas las cosas, hombre y mujer, padre e hijo, pues es un solo rey. Entonces Cristo es el Rey de los cielos y a la par es el Rey de la tierra. Pero Cristo también es el sumo sacerdote en los cielos y a la par es el sumo sacerdote en la tierra. Ahora Él lo es todo. Él es el uno en todo, porque Dios lo hizo único, porque Él es unigénito. Entonces Él es el único en los cielos, único en la tierra, y todos los demás estamos bajo el favor de Él. Como Rey, nosotros estamos en el favor de su soberanía. Y como sumo sacerdote, nosotros estamos en el favor de su sacerdocio. Ya no hay más sacerdotes ni sumos sacerdotes, porque Él es el único sumo sacerdote que vive para siempre. Entonces por eso que le dice la profecía, hablando de Jesús en el Salmo 110, dice, no solamente los sentarán a la diestra, y a ninguno de ellos los sentaron a la diestra. Todos querían que los sentara, que todos querían ser el cumplimiento de esta profecía. Al igual que todas las mujeres querían que sus hijos primogénitos fueran la profecía de Génesis 3:15. Pero ninguna mujer tuvo esa gracia hasta que llegó María, la Virgen. A ella tuvo la gracia de que el hijo que le pusieron en el vientre se cumpliera con esa profecía. Pero asimismo, como esta profecía, todos querían que esta profecía se cumpliera en ellos. Todos los reyes de la tierra que tuvo Israel querían que esta profecía fuera para ellos. Pero esta profecía no fue para ellos. Esta profecía no fue para Moisés. Esta profecía no fue para Aarón, porque Aarón, aunque fue sumo sacerdote, también se murió. También tuvo que delegar el sacerdocio. Por lo tanto, esta profecía no es para ellos. Entonces, ninguno de ellos, venido Cristo, no se puede permanecer. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el que permanece en nuestra fe. Ahora Cristo es al que nosotros le decimos, salve Rey. Y el que le decimos como somos sacerdote, intercede por nosotros. Por eso nadie más puede interceder por ti. Por eso hay gente pensando que los muertos pueden interceder por ellos. Hay gente creyendo que incluso la madre que tuvo Jesús puede interceder por ellos. No, solamente tenemos un Rey que puede hacer algo a favor nuestro, que es el Rey Jesús, y solo tenemos un sumo sacerdote que puede interceder a favor nuestro, que es Cristo Jesús.
solamente Él. Por eso la iglesia solamente tiene un rey al cual obedece y tiene un sumo sacerdote en el cual fluye con Él, obedece a Él porque Él es el que intercede por la iglesia. Entonces tenemos un rey eterno y un sumo sacerdote. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Él vino a quitar el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado? La separación. Por eso la separación gobernó por tantos siglos. Por el hombre y Dios separados, el cielo y la tierra separados, el hombre y la mujer separados, el padre y el hijo separados, todos separados, el día y la noche separados. Entró la separación. Pero Cristo Jesús vino a unificar. Por eso es que cuando venga totalmente Cristo, ya no va a haber noche, porque Él va a unificar todo lo que Dios había hecho uno. Entonces ahora ya no va a haber separación, no va a haber muerte, porque Cristo viene y unifica, quita el pecado. Entonces, ¿a quién sacaron de la presencia de Dios? Al que trajo la separación. ¿Y quién fue el que trajo la separación? Adán. Y por eso lo sacaron, lo expulsaron. Pero ahora viene uno que hace una obra más grande que el de Adán. ¿Por qué? Porque viene uno que trae la unificación. Entonces, a este que trajo la unificación lo sentaron al trono de la diestra del Padre, porque redimió lo que hizo el primer Adán. Entonces Cristo redime lo que Adán hizo mal, porque Adán separó todas las cosas que Dios hizo uno, y Cristo Jesús vino y las reconcilió, quitando primero los enemigos, luego el pecado, luego la muerte. Entonces ahora todas las cosas, por eso dice el apóstol, todas serán reconciliadas en Cristo Jesús. Está esa manifestación que va a venir en que todo será unificado porque la victoria de Cristo, porque Cristo logró derrotar a los enemigos. Entonces por eso incluso la unificación en el cuerpo de Cristo va a venir. Por eso el apóstol Pablo dice, va a venir el día en que todos seamos uno en el Señor. Va a llegar ese momento. Por ahora todavía hay alguna separación por ese poder del pecado, por ese poder que todavía la separación quedó en nuestros cuerpos. Pero el Espíritu Santo que vino a unificar nos va a hacer uno a todos en el Señor para hacer la gran manifestación de Cristo en la tierra por medio de su iglesia. Entonces, ¿de quién está hablando este salmo? De la persona maravillosa, de la persona gloriosa, del cual es digno toda alabanza, toda gloria, toda honra y todo poder, Cristo Jesús. Este salmo está profetizando de Cristo. Cristo es este que está en el Salmo 110. ¿Dónde está Cristo? No está en el sepulcro. Estos días murió un referente para la fe católica, pero su cuerpo va a permanecer en el sepulcro, sus huesos van a permanecer en el sepulcro. Pero Cristo Jesús no está en el sepulcro. Cristo Jesús está sentado en el trono a la diestra. Entonces por eso nosotros debemos tener confianza, porque nuestro Rey vive, nuestro Rey está sentado al lado de Dios, nuestro Rey es eterno y nuestro Rey nos provee, nuestro Rey le provee al reino de Dios, al reino de los cielos, al cual integramos todos los ciudadanos que somos la iglesia. Tenemos un rey que es mayor que el presidente de tu país, que es mejor y superior que todos los demás reyes que tuvo Israel. Por eso, aunque Israel tuvo reyes, ningún rey realmente pudo experimentar Israel toda la plenitud, porque estos reyes eran inferiores. Pero Cristo Jesús es un rey de amor, es un rey de justicia, es un rey de gracia, es un rey que le da lo mejor a su pueblo, a su reino, a su iglesia. Entonces, pero Él no solamente está sentado a la diestra, no solamente rey de los cielos y de la tierra, sino que también Dios le entregó el sumo sacerdocio. Él es el sumo sacerdote único. Entonces es sumo sacerdote en los cielos, sumo sacerdote en la tierra. Por eso tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, ya no de la tribu de Leví, ya no de la tribu de Judá, ya no es un sacerdote de alguna tribu de Israel, porque en la sombra inicialmente vimos que un sacerdote de la tribu de Leví era el que guiaba a Israel. Había un sumo sacerdote por la misma ley ordenada que decía que solo podían ser sumos sacerdotes y sacerdotes de la tribu de Leví. Pero cuando viene Cristo, ya el sumo sacerdote no viene de una tribu de Israel. Ya el sumo sacerdote no es de Leví, ni de Benjamín, ni de José, ni de Manasés, ni de Efraín, de ninguno de los hijos de Jacob. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos el sumo sacerdote verdadero, el que es para siempre, Cristo Jesús. Y este sumo sacerdote es antes que los hijos de Jacob, es antes que Leví. Por eso ahora nosotros tenemos un nuevo sacerdocio. Y si hay un nuevo sacerdote, hay una nueva ley.
Por eso a nosotros no nos guía la ley de Moisés, no nos guía la ley del sumo sacerdote de Leví, porque como cambió el sacerdote, también cambió la ley. Ahora nos guía una nueva ley dada por el nuevo sumo sacerdote. Y la ley del nuevo sumo sacerdote es la ley de la gracia, la ley de vida. Entonces nosotros somos guiados por la nueva ley que trae el nuevo sumo sacerdote. Entonces por eso le dice el salmista, la tierra va a tener un nuevo sacerdote que no depende de una tribu. No necesitamos volver a averiguar de cuál tribu están en la tierra para ver de cuál es el sumo sacerdote. No, porque ya vino el sumo sacerdote y ya está sentado a la diestra del Padre. Y este sumo sacerdote no viene de una tribu específica, sino que viene de Dios mismo. Por eso le dice, es un sacerdote que es semejanza. En algunas versiones dice es semejante a Melquisedec. En esta versión dice según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es la forma de Melquisedec o cuál es el orden de Melquisedec? Que no tiene principio de días ni fin de días. Está hablando de un sacerdote que viene antes de todo hombre, que no tiene inicio realmente, porque Él es el verbo, el principio de Dios, y tampoco muere. Entonces está hablando, cuando habla de Melquisedec, está hablando en la forma que apareció Melquisedec, que nadie sabe la genealogía, que no de una tribu específica, sino que viene de Dios mismo para los hombres. Dios mismo no solamente proveyó un cordero, Dios no solamente proveyó un sumo sacerdote, Cristo Jesús, sino también proveyó un rey. O sea, Dios mismo le proveyó toda la humanidad. Necesitábamos un cordero y nos mandó a su cordero. Necesitábamos un rey y nos mandó a nuestro rey Jesús. Y necesitábamos un sumo sacerdote y Él nos proveyó a su Hijo como sumo sacerdote. Cristo Jesús lo es todo. En Cristo Jesús está todo lo que Dios y el hombre necesitan. Por eso es que Cristo unifica todas las cosas. Entonces, cuando necesitamos un cordero, Dios se proveyó uno, a su propio Hijo lo hizo cordero. Pero luego necesitamos un rey como Israel. Israel dijo, Dios, pero necesitamos un rey. Pero Dios dice, pues le voy a dar a uno que va a ser el rey verdadero y el rey eterno, el rey definitivo. Ellos tuvieron muchos reyes, pero ellos no eran el rey definitivo. Hasta que llegó el rey definitivo. El rey definitivo es Cristo Jesús. Y ahora Israel misma y todas las naciones de la tierra se tienen que quedar con este único rey. Porque este rey es mayor que todos los demás reyes que tuvo Israel. Y viene del linaje de Dios mismo, no de la tierra, es desde el cielo. Y Dios dice, ahora necesitamos un sumo sacerdote que interceda por nosotros. Porque dice, yo mismo les coloco el sumo sacerdote, yo se lo voy a dar. El sumo sacerdote es mi Hijo. Entonces Cristo Jesús, Dios nos lo dio, y en Cristo Jesús todos los títulos los tiene Cristo Jesús, porque en Él están todas las cosas reunidas. En Él no hay separación. En Él se manifiesta el reinado, el cetro, pero también el sacerdocio. O sea que Él puede ir y gobernar, y también puede entrar al lugar santísimo, Cristo Jesús. Por eso Él entró, porque Él es rey y sumo sacerdote. Ni siquiera es sacerdote, es sumo sacerdote. Rey, la máximo título, y en la parte del templo, el máximo título, sumo sacerdote, Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es quien viene y unifica, es quien viene y quita lo que introdujo Adán. ¿Qué introdujo Adán? La separación, que eso es el pecado. Por eso cada vez nosotros tenemos que orar en el Señor para no estar separados en el cuerpo de Cristo, porque la separación es un fruto de Adán. La separación es una herencia adámica, el estar separados. Por eso cuando estamos en Cristo, dice el apóstol, solícitos en buscar esa unificación. ¿Por qué? Porque entiendo que la separación es pecado, la separación es muerte, la separación todavía es la obra que exalta a Adán, y nosotros tenemos que exaltar en la obra que glorifica a Cristo. ¿Y cuándo se ve Cristo glorificado? Cuando somos uno. Por eso cuando el Señor Jesús se fue ahí, dijo, oro para que ustedes sean como mi Padre y yo, ustedes sean uno, porque allí es donde me van a glorificar a mí. Cuando todos estamos separados, se glorifica a Adán, pero Adán no tiene por qué ser glorificado, porque Adán nos trajo la separación y la muerte. El que tiene que ser glorificado es el Señor Jesús, porque además es el que está sentado a la diestra, es el que venció todos los enemigos y el que reconcilió todas las cosas. Pero cada vez que estamos separados unos con otros, se glorifica a Adán y no a Cristo. Cada vez que estamos separados entre nosotros mismos, se glorifica la obra de Adán, no la de Cristo. Se exalta el pecado, no la santidad. Por eso dice, ¿qué es lo que va a venir? La hermosura de la santidad. Porque ¿qué trajo Adán? ¿Qué trajo Adán? Lo horrible del pecado. ¿Y qué trajo el postre Adán? La hermosura de la santidad.
con la santidad se unificaron todas las cosas. Entonces Cristo es el reconciliador de todas las cosas. Cristo es el unificador de todas las cosas. Cristo es el que quita el pecado y trae la santidad. ¿Y qué hace el pecado? Separa. ¿Qué hace la santidad? Vuelve uno. A un padre con un hijo, a un hombre con una mujer, a Dios con el hombre, el reino con el sacerdocio. Dios lo unifica, porque eso hace la santidad. ¿Y quién trajo la santidad? Solo uno. No la trajo David, no la trajo Salomón, no la trajo Moisés. Nadie de ellos trajo la santidad. La trajo el Santísimo Hijo de Dios. Él trajo la santidad, y la santidad hace la parte opuesta, que es lo que hace el pecado. ¿Qué hace el pecado? Separa. Si el pecado entrara en esta mano, estos dedos empezarían a separar, porque el pecado separa. Pero si bien entra la santidad los vuelve uno, así, los vuelve uno juntos, porque la santidad unifica. Entonces, ¿quién trajo la santidad a la tierra? Un hombre trajo la santidad a la tierra. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Y quién trajo la santidad? El único que la tiene. Cristo Jesús es el que goza la santidad y vino y la trajo. Y la santidad que empieza a hacer, a redimir lo que trajo el pecado. Adán trajo el pecado a la tierra, pero Cristo trajo la santidad a la tierra, la santidad de Dios. Y la santidad unifica, el pecado separa. Por eso Dios y el hombre fueron los primeros separados por el pecado. Y después el hombre y la mujer. Y después los hermanos, Caín y Abel, se separaron en muerte, porque empezó la separación en el universo, en la tierra. Pero Cristo Jesús viene y empieza a unificar a Dios con el hombre con la mujer, que es Cristo y la iglesia, y luego todas las criaturas se hacen una en Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús, por eso la profecía está aquí en este salmo. Entonces ya, ¿qué dice? Hay un nuevo sumo sacerdote. Ya solamente tenemos que escucharlo a él, porque ese sumo sacerdote no muere. No podemos elegir a otro. Dios no va a mandar a otro. ¿Por qué? Porque el que mandó no muere, es eterno, además es perfecto. Entonces ahora nosotros todos, incluso Israel, debe disponerse a atender a este sumo sacerdote. Aún Israel debe servir a este sumo sacerdote. Y no solo Israel, todos los habitantes de la tierra debemos servir al sumo sacerdote. Y debemos disponernos para servir a la soberanía del Rey Jesús, porque ya no hay más reyes autorizados por Dios. El único es Cristo Jesús, y es para siempre. Por eso dice, eres del orden de Melquisedec, eres sumo sacerdote para siempre, pero eres rey para siempre, eres el Hijo para siempre. Entonces, para siempre, Cristo trajo ese para siempre, porque Adán, todo lo que Adán introdujo era por un momento, por 1000 años, por 100 años, por un momento, pero Cristo Jesús todo lo trae y ahora es para siempre, porque le da eternidad. Entonces, ¿qué más dice el salmista en la profecía de Cristo? Él, al que el Señor siente en la diestra, un día lo va a levantar para juzgar a las naciones. Y eso está reservado, eso todavía no se ha cumplido, se va a cumplir. Un día el Señor Jesucristo, el Padre, le va a decir, levántate, hijo, levántate, rey, levántate, sumo sacerdote, porque ahora vas a volver a la tierra, pero esta vez ya no vas a ir a salvar, esta vez ya no vas a ir en calidad de cordero, vas a ir en calidad de juez, y vas a juzgar a las naciones que rechazaron tu luz, que rechazaron tu verdad, que rechazaron tu amor, tu gracia. Serán juzgados. De las naciones serán juzgadas cuando este rey vuelva, cuando este rey se levante del trono. Ahorita no, cuando él venga, que habrá un juicio a las naciones. ¿Y por qué habrá un juicio? Por haber despreciado, por haber menospreciado a su rey, a su sumo sacerdote, a su cordero, a su salvador, a su resurrección, por haberlo rechazado. Entonces tendrán un juicio, pero no la iglesia, porque la iglesia precisamente viene justamente con él a hacer ese juicio. Entonces la iglesia, él no te va a juzgar a ti, porque el juicio no es para ti, el juicio es para los que no creyeron, para los que no lo recibieron, para los que lo menospreciaron. Para ellos era el juicio, por no haber creído. Pero para la iglesia no. Para la iglesia, cuando él venga, la recompensa, porque él va a recompensar a su novia, a su iglesia, a su cuerpo, a sus ministros, a sus siervos, a sus fieles, por haber hecho la obra del evangelio. Entonces, amada iglesia, el Salmo 110 es una super foto para enmarcarla, tenerla muy presente, porque es una de las mejores fotos que encontramos en el Salmos, de la cual describe a Cristo en sus títulos, en sus 2 mayores títulos, o 3, porque él es como el profeta Samuel, tiene 3 títulos. Entonces acá en el Salmo 110 me dice, en la foto, dice Cristo Jesús es el Rey.
de reyes, Señor de señores. Él es el Rey del cielo, el Rey de la tierra. Él es el sumo sacerdote del cielo y de la tierra. Y Él es el juez del cielo y de la tierra. Pero todavía no ha venido como juez. Va a venir como juez. Y dice allí el que escuchó, que Juan, dice que allí todo lo verá. Toda rodilla se doblará, confesará que Él es el Señor. Pero eso lo estamos esperando. Pero por ahora los dos títulos ya nosotros lo estamos disfrutando. Él es el Rey de tu vida. Él es el que gobierna tus decisiones. Él es el que te dice qué hacer y qué no hacer, porque Él es tu Rey. Pero además Él es el sumo sacerdote que todavía intercede en nuestras debilidades, intercede en nuestra carencia, que todavía tenemos este cuerpo débil humano que todavía falla. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y que, ¿por qué es mejor que todo sumo sacerdote antiguo? Porque los demás sacerdotes presentaban, primero, una sangre de otro para expiar el pecado de ellos mismos y de otros. Pero Cristo presentó su propia sangre. ¿Y por qué es mayor? Porque estos sumos sacerdotes antiguos de la tribu de Leví y todos los demás, ellos tenían que presentar sangre para expiar sus propios pecados. Pero Cristo Jesús, como sumo sacerdote santísimo, Él no tiene que ofrecer sangre por sus propios pecados porque Él no tiene. Por eso es superior y tenemos que quedarnos con Él. Entonces, por eso, ¿qué va a decir el autor de la carta a los hebreos cuando también habla de Cristo, que es del orden de Melquisedec? Que Cristo es ese Melquisedec. Que la ley vino, pero la ley no era definitiva. Al no ser definitiva, no nos podemos quedar con la ley de Moisés, porque dice, no era definitiva. Vino uno que es definitivo. Y como rey, su reinado es definitivo. Y su sacerdocio es definitivo. Y la ley que trae ese sumo sacerdote es definitiva. Entonces nos tenemos que quedar con la nueva ley, con el nuevo sacerdocio y con el nuevo reino. El reino de Dios en el cual el rey es el Señor Jesucristo. Por eso los antiguos pensaban pues que siempre el sumo sacerdote sería de Leví. Pero Dios no había destinado así en la eternidad. El sumo sacerdote nuevo no es de la tribu de Leví. Porque aunque ellos tuvieron sacerdotes de la tribu de Leví, para perfeccionar a Israel nunca lo lograron. Aún mismo ellos fallaron, aún ellos murieron en el templo. Pero hubo uno que en perfección vino y manifestó que puede ser el sumo sacerdote porque es perfecto y puede perfeccionar a todos los que interceden por Él. Entonces, a nosotros también Él nos perfecciona. Entonces, Salmo 110, damos gracias a nuestro maravilloso Padre porque nuestro Rey está sentado a la diestra del Padre. Y si mi Rey está sentado a la diestra del Padre, nada te faltará. Él te va a proveer, porque Él es tu Rey, tu Señor. Pero también como Rey yo debo atender su soberanía, debo atender su voz, sus órdenes, su voluntad. Porque cuando hay un Rey, todos deben hacer la voluntad de ese Rey. Entonces yo debo vivir para hacer la voluntad de mi Rey. Pero también Él es sumo sacerdote. Él tiene no solamente la corona de Rey, Él no solamente tiene el cetro de poder, Él tiene el vestido, la mitra de sumo sacerdote. Él tiene el vestido de sumo sacerdote, el lino, las vestiduras de sumo sacerdote. Entonces Cristo Jesús, como mi sumo sacerdote, intercede por mí continuamente, en mis debilidades, en lo que yo necesito. Él intercede delante del Padre. Tenemos uno que intercede las 24 horas, que no se cansa, que no necesita más sangre sino la que Él mismo presentó, y que no tiene que expiar sus propios pecados porque Él no los tiene. Entonces tenemos un sacerdote para siempre, eterno. Y Él, pues es el juez de toda la tierra, pero como juez todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver un día como juez, pero ese es el día que el Señor regrese. Él vendrá con toga, Él vendrá ya con espada para juzgar el menosprecio de las naciones. Eso. Entonces, por eso, la primera vez que vemos a Melquisedec en la foto es en Génesis, porque en Génesis Melquisedec apareció dándole pan y vino a alguien que intercedió y que fue y salvó a unos cautivos. ¿Cuándo recibió el pan y el vino Abraham? Cuando se fue y se metió a una guerra para salvar a muchos, principalmente allí a su familiar, a Lot, para salvarlo y liberarlo. Entonces, ¿qué repartió Melquisedec a Abraham? Después de esa victoria de haber intercedido y salvado al cautivo, le dieron pan y vino.
Pero Cristo Jesús es este sumo sacerdote, es Melquisedec, porque Cristo Jesús es mayor que el mismo Melquisedec de la foto. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús repartió su carne y su sangre. No repartió un pan hecho del trigo, sino su propia carne y su propia sangre. La ha repartido a toda su iglesia. A todos hoy lo que hemos sido rescatados por Él. Es por eso Cristo Jesús es el nuevo sumo sacerdote. Es de semejante a Melquisedec porque tuvo que repartir algo. Y Melquisedec sacó pan que tenía y vino que tenía. Pero Cristo Jesús repartió su propia carne. Dijo, esta es mi carne, el pan y mi carne que repartían por ustedes. Y esta copa de vino, esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces Cristo Jesús es el sumo sacerdote del cual habla el Salmo 110. ¿Que dónde está? A la diestra del trono del Padre. Y por eso debemos tener confianza, seguridad. Tú tienes rey y tienes sumo sacerdote. Y Él todos los días hace el oficio de rey, hace el oficio de sumo sacerdote. ¿A favor de quién? De todos los que Él reina. Entonces a favor de la iglesia. Y a todos de los cuales Él intercede, a favor de todo su cuerpo. Entonces todos los días tenemos el favor del rey y el favor del sumo sacerdote. Por eso lo exaltamos en esta mañana a nuestro Rey Supremo, Soberano, Cristo Jesús, y a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, que ya no hay otro sumo sacerdote. Por eso ya no hay que colocar más sumos sacerdotes, porque ya hay uno. Ya Dios lo constituyó, lo estableció. Ya no debemos seguir las leyes de otros sumos sacerdotes, porque tenemos una nueva ley que trae un nuevo sacerdote. Y entendiendo que si se cambió el sacerdocio por otro que no es de ninguna tribu, significa que este es mejor y perfecto. Y nos debemos quedar con este Rey perfecto y este sumo sacerdote perfecto. Amada iglesia, muy bendecido tiempo para todos ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre porque nuestro Rey vive, gobierna, señorea, hacemos su voluntad y porque tenemos sumo sacerdote eterno que continuamente intercede ante nuestras carencias y nuestras faltas de entendimiento y ante nuestras debilidades. Tenemos uno que intercede a favor del Padre con su propia sangre que derramó. Damos gracias por esta obra tan maravillosa, porque el Espíritu Santo nos muestra a Cristo a través de esta escritura que el mismo David profetizó, no siendo él el que se sentaría a la diestra, no siendo él el sumo sacerdote, no siendo él el Rey Supremo, sino que estaba reservado todo para Cristo Jesús. Y ahora queremos disfrutar la santidad que trajo Cristo. ¿Y cómo se disfruta la santidad que trajo Cristo? Pues a la función que tiene la santidad es una, unificar, hacernos uno. Entonces cada vez que vivimos el uno, el poder del uno, el que somos uno, estamos disfrutando la santidad traída por Cristo. Estamos glorificando al Señor. Cada vez que andamos separados, un cuerpo del otro, unos hermanos del otro, una visión de la otra, esa separación exalta el pecado, más no la santidad. Por eso la iglesia toda debe ser diligente en venir delante de este Rey y ponerse sujeto ante este Rey y decirle, tú eres el soberano, y venir delante de este sumo sacerdote y decirle, nosotros somos solo los levitas, dinos qué hay que hacer para que todos podamos vivir la unificación que Cristo vino a traer. Porque cuando se vea la unidad, Cristo va a ser magnificado, va a ser exaltado. Mientras que siga gobernando la separación de Padre e Hijo, hombre y mujer, Dios y el hombre, el reinado y el sacerdocio, Cristo no se nota. Se exalta la obra del primer Adán, la cual es separación. Pero la iglesia es la que debe mostrar a todas las naciones que Cristo nos unió al Padre, nos unió en todas las cosas de las que Dios unió, volvieron a ser una. Y ahora somos uno con Cristo. Tenemos reinado y sacerdocio. También nosotros hoy tenemos el disfrute que tú puedes ser rey y también puedes ser sacerdote. ¿Qué significa? Que puedes ir a hacer en el mundo muchos negocios, trabajar, emprender, hacer rey, reinado, soberanía, pero también tú puedes ser un ministro del Padre, un sumo sacerdote, alguien que ministra la palabra, porque está reconciliada las dos funciones, las dos oficinas, los dos oficios, ser rey y ser sacerdote. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque Cristo ha traído la unidad de regreso al cielo y a la tierra. Cristo volvió a unir el cielo y la tierra. Cristo volvió a unir a Dios y al hombre.
Cristo vuelve a unir al hombre y la mujer, que es Cristo y la iglesia. Cristo vuelve a unir al Padre y al Hijo, al león y al cordero. Cristo es el poder de la unidad. Y que si nosotros lo revelamos, vamos a empezar a ser diligentes en que ese favor que ya está hecho se manifieste pronto, para que Cristo sea glorificado. Amada iglesia, somos uno por la obra de Cristo. No estamos separados, somos uno en el Señor. Por eso debemos disfrutar el poder de la unidad dado por el Señor Jesús. Muy bendecido día, muy iluminado tiempo, que tengan mucha gracia multiplicada y nos vemos el lunes en el nombre del Señor, en el maná de la mañana. Paz a todos, amados. Paz, sean muy bendecidos. Paz.